Lo de Joan García, ¿tenía que haber hecho más el Madrid para fichar a este Bueno, jugador pero por es ese que precio? El yo, Madrid y el yo creo, Atlético, ¿eh? Y el Sí. Atlético, ya, ojo. pero es que yo creo que el chaval parece que una de sus, bueno, no exigencia, pues no se lo puedes exigir a nadie, pero que él quería jugar. Si no quiere ir a un equipo para estar de suplente 46 partidos en la temporada, ¿no? Entonces me imagino que el Barça sí le da esa posibilidad, lo que no sé dónde deja, en qué lugar deja eso a Ter Stegen, No, incluso al y propio deja. Chesney. No, Pero y al creo que el asunto de Joan entrenador. García es que Y él al no quería ir a un entrenador. equipo para no jugar. No digo que en qué lugar deja también Juan Carlos al entrenador. O sea, porque yo creo que es casi inédito que un entrenador, antes de que fiches incluso por el equipo en el que quiere tus servicios, te asegure que vas a ser titular. O sea, es que es un caso inaudito. Incluso ayer me decían que les extrañaba que Flick pudiera hacer eso. Yo también, a mí me extraña que Flick le haya asegurado a Joan García que va a ser titular del Barcelona. Yo es que creo, no sé si eso lo pueden asegurar. Yo os doy una pista. Cuando Flick fue seleccionador alemán, que fue un periodo muy corto, había mucho debate Sí, Ter en la Stegen, portería, Neuer. Ter Stegen, Neuer, tal. No le dio ni bola a Ter Stegen, ni bola. No hubo debate. Se apostó por Neuer a muerte. Oye, no vamos a cuestionar a Neuer, ¿no? Pero quiero decir que había mucho debate, Ter Stegen estaba en uno de sus grandes momentos y él se decantó claramente. No digo que esto en el Barça pueda ser lo mismo o no. Yo creo que algo de criterio de entrenador hay, pero tampoco veo a Flick prometiendo la titularidad. No se la puedes prometer a nadie, quiero decir, bueno, porque luego llegas, 4 o 3 partidos, yo qué sé, mentalmente no te ves, te meten muchos goles, no lo sé, quiero decir. Yo creo que el mensaje que sí puede haber recibido es que el futuro de la portería del Barça es suyo, ¿no? Y que el presente, pues probablemente también, pero yo simplemente digo, cuando decía lo de la operación, digo, porque estamos ante un precio, bueno, aunque sea un portero, pero de mucho futuro, un portero que todo el mundo que lo ha visto más cree que va a ser un portero muy importante en nuestro país. Y sí me extrañaba ahí. Bueno, el Madrid tiene a Lunin también. Courtois no está en la situación de Ter Stegen, está en la plenitud de su carrera. Pero bueno. Esa es la diferencia, yo creo, Orfeo. Sí, El sí, quizás momento en esa es el la que está, diferencia. el momento en el que está Ter Stegen, que es diferente al momento en el que está Courtois. Courtois ha tenido un año en el que ha sido de lo poco que se ha salvado Sí. en el Real Madrid y efectivamente Joan García quería jugar. A mí me contaban ayer que a Joan García el primer acercamiento que tiene con el Barcelona, bueno, hablan de unas condiciones y el jugador o la gente lo que les transmite es que tienen ofertas importantes de clubes de Inglaterra, tanto que le ofrecen mejores condiciones, tanto a nivel deportivo, es decir, más garantías de que va a ser titular, como a nivel económico, a nivel salarial. Pasan unos días y el Barcelona vuelve a contactar con el entorno de Joan García y les iguala esas condiciones económicas y le manda el mensaje y dicen, oye, estamos haciendo este esfuerzo porque es que nuestra apuesta por ti desde el club, le dicen, es para que tú seas el titular de la portería del Barcelona. Es decir, no te vemos como un recambio, te vemos como el titular. No sé si eso tiene el respaldo o el beneplácito del entrenador o no, pero cuando Joan García ve que la apuesta es tan firme, dice, oye, pues no sé si será este año, que a mí me da que sí, o será el siguiente, pero aquí confían en mí y me están haciendo una oferta porque me quieren para ser titular. Y es lo que le lleva a dejar un poco bueno, ese año que yo creo que va a pasar difícil, ese primer año en Barcelona y aceptar fichar por el que hasta hace poco era su principal rival deportivo. Pero entendéis que el Madrid y otros, como dice Orfeo, que le extraña. ¿Os sorprende que no hayan forzado un poco la máquina dado el precio del futbolista? Yo creo que en el Madrid lo que ha pesado es que las necesidades, que ya Están sabemos que cubiertas, son sí. 25 millones, es un precio muy asequible. No, están cubiertas y después que las necesidades económicas son otras. Es decir, que el Madrid se tiene que gastar el dinero, pues eso, se lo En tiene que otras gastar en posiciones, sí. carreras,
se lo ha gastado en Hausen, se lo ha gastado en traer a Arnold, y a lo mejor se lo tiene que gastar en fichar a un centrocampista más y un delantero centro al uso, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, bueno, pues sí, son 25 millones, sale muy bien, pero tenemos a Courtois para 2, 3, 4 años y oye, pues ya aparecerá, ¿no? Porque también es verdad que la sensación que se quiere trasladar es que el Madrid está dejando escapar al que va a ser mejor portero del mundo en los próximos años. Bueno, va a ser uno de los grandes porteros, pero que pueden aparecer en el fútbol. Sí, claro, Aparecen claro. futbolistas. ¿Quién nos iba a decir que Mastantuono iban a estar peleando por él? Un chaval de 17 años que va a hacer 18. El Paris Saint-Germain, el Madrid, el City, que también en su momento parecía que estaba metido. O sea, ¿quién lo iba a decir? Bueno, pues Lamine Yamal. ¿Quién hace 2 años pensaba que iba a aparecer Lamine Yamal? Pues apareció, ¿no? No sé si en eso yo creo que el Madrid, yo considero que hace bien, ¿no? Decir, bueno, oye, Pero No, es que esto no es de ahora. No es de ahora, Siro. O sea, el Madrid lleva tiempo fichando futbolistas jóvenes. De hecho, ha tenido opciones de futbolistas no tan jóvenes y no los ha querido. Es decir, yo no creo que sea asunto solo del Madrid. Es que la irrupción de Lamine Yamal y de otra gente, y sí, de de en su Vinicius, momento que Vinicius llegó Vinicius, con 18 y de años, gente y Rodrigo. y de futbolistas tan jóvenes, hacen que los clubes ahora busquen en los adolescentes casi, pues esa posibilidad que luego con el 2, 3, 4 años después, si el futbolista destaca, es prácticamente imposible, o un imposible. Tú tienes que gastarte 200 millones en él como mínimo. Y yo creo que eso, los equipos, a medida que se está produciendo esta tendencia, que los jugadores cada vez destacan más pronto, sobre todo algunos de los que destacan prontísimo, pues se ha hecho que la mayoría de los clubes potentes en Europa, sobre todo, que es donde se maneja más dinero, en Arabia de momento están buscando más futbolistas confirmados, pues que estén ahora. No te extrañe lo de Mastantuono ni te extraña lo de nadie. Es decir, ahora en cuanto aparece alguien con 17, 18 años o menos que ven una posibilidad ahí de evolución, pues prefieren invertir en ese momento, que luego no sale. Bueno, siempre va a tener una salida, porque un futbolista que simplemente porque pase por el Bayern, que pase por el Manchester City, por el Real Madrid, por el Barcelona, simplemente que porque pase por ahí, aunque no triunfe, ya tiene un sobreprecio con respecto a lo que tú has pagado por él, ¿no? Carlos, ibas a hablar, ¿no? Sí, es que me estaba acordando, el otro día hablaba con el domingo, al día siguiente de la final, y me decía un amigo, es que el Madrid, se habla de Zubimendi, pero el Madrid a quien tendría, está obsesionado con que el Madrid Vitinha. tiene que fichar un centrocampista, eso es. Y me dijo, es que el Madrid al que tendría que fichar era Vitinha. Y le dije, a ver, Sí, claro. vamos a ver. Pero hay que Digo, Vitinha que juega en el PSG. Zubimendi Claro. tiene un precio. El Madrid decidirá o no, y el jugador si pueden hacerlo, pero ya es que se pongan de acuerdo dos partes. Pagas 55 millones de una cláusula y lo consigues. Vitinha es imposible, Claro. digo, Vitinha es que no está en el mercado, o sea, aunque Vitinha quisiera ir al Real Madrid, que ya es mucho decir, hay un club, tiene un contrato hasta 2029 que acaban de renovar porque el PSG está viendo esa política del Madrid y de otros clubes de llevarse jugadores cuando les queda un año de contrato con su club entre el espalda y la pared, y Vitinha no está en el mercado, no es accesible ni para el Madrid ni para nadie. Digo, entonces el planteamiento es equívoco. Por eso los clubes van cada vez a buscar jugadores más jóvenes, porque dicen, pues si más o menos el precio medio son 45 o 50 millones por jóvenes, con que me salga uno bueno, como le va a pasar al Real Madrid, con Vinicius, ya te compensa las inversiones que has hecho de 30 a 35 millones en otros jugadores que al final no se han consagrado en la élite y están ahora en equipos de segundo o tercer nivel. No, yo en eso. A ver, las cosas no suceden por casualidad. O sea, al final, ¿por qué en Argentina los jugadores llegan con 17, con 18 años, con 19, con 16 incluso?
Es que no es lo de, por ejemplo, ahora de Mastantuono, no es una casualidad o no es una individualidad. O sea, es que Kun Agüero debutó con 17 años, recuerdo, en Independiente de Avellaneda. Y cuando llegó al Madrid, Gonzalo Higuaín llegó con 18 años, después de jugar solo una temporada con River Plate. Fernando Gago también llegó con 19 años. O sea, ¿por qué debutaban tan pronto en Brasil y en Fernando Argentina? Gago llega con más nombre que Marcelo, Claro, cuando sí, llegan los dos claro, juntos. claro, Y era Gago el que tenía claro, más expectativas, claro. el ¿Y por mismo qué año. llegan? Fruto de la necesidad, porque los jugadores, cuando destacan mínimamente, se van. En Argentina y en Brasil se vienen a Europa, los fichan los europeos. Y aquí esa necesidad para Madrid, Barcelona y otros clubes la ha generado el precio y tener que competir con clubes como el Manchester City, con el Paris Saint-Germain, pues con clubes que no tienen problema de dinero para gastarse 200 millones si hace falta en fichar a un jugador. Entonces, eso es lo que obligó al Madrid y a Florentino Pérez a mirar para la gente joven. O sea, es que el cambio en el Madrid se produce, ¿cuánto hace? 7 años, 8 años, cuando empiezan pues a Manchester City y Paris Saint-Germain a invertir, o 10 años, ¿no? A invertir grandes cantidades y no poder rivalizar con ellos. Entonces, Y el desde el Madrid, club te lo decían claramente, claro, Siro, por entonces te decían, es que no tenemos otra forma de poder claro. competir con lo que ellos llaman los clubes Estado, con el Manchester City o el Paris Saint-Germain. O es así en este mercado, jugadores jóvenes en Sudamérica o futbolistas contrastados se nos escapan. Claro. Bueno, por eso el Madrid está trabajando, como anunció su presidente en la Asamblea, en un cambio de configuración del club, ¿no? Es decir, pudiendo ser club y a la vez sociedad mercantil para poder tener una operatividad en su momento mayor y poder ir a mayor captación de ingresos, porque el futuro ya no son los dos clubes Estado famosos, es que bueno, un propietario norteamericano del Chelsea, Bueno, propietario Newcastle, también Aston Villa. de Newcastle, Aston Villa, de grandes capitales, entrada en el Liverpool. Claro, quiero decir, estamos siempre hablando de los clubes de los petrodólares, pero sin petro también hay muchos dólares. Es decir, que la fórmula de ser un club deportivo, que es la que tienen Barcelona y Real Madrid, pues resta muchas posibilidades para competir en el gran mercado económico, muchas. Y luego el Madrid y su presidente desde hace 3 o 4 años han tenido una prioridad muy focalizada en la remodelación del estadio, que primero estaba asociada a un acuerdo con Abu Dhabi, como recordaréis, ¿no? Ese acuerdo se cayó y el Madrid pasó a financiarse en el largo plazo, pero también a cometer muchos sobrecostes que ha habido en la construcción del estadio. Es decir, que hay un cambio de política porque no puedes competir con determinados clubes. Por supuesto que lo hay. Pero también ha habido otras prioridades en el crecimiento patrimonial del club, que me parece que están muy bien tiradas. Y haciendo todo eso, el Madrid ha ganado Champions. Es decir, que se ha sostenido muy, muy, muy bien, ¿no? Pero quizás ahora llega el momento de tener que volver a hacer un esfuerzo en la inversión deportiva cuando todavía tienes muchos de los otros costes. Por eso ya digo, en marcha este cambio de naturaleza jurídica del club para darle más posibilidades en el futuro. Porque si no, como dice un gran ejecutivo del club, del que no vale la pena mencionar el nombre, en unos años seremos el Ajax. Esa es una frase textual suya, ¿no? Si no entramos de alguna otra forma en el mercado, ¿no? Ya digo, para mí lo milagroso es que en todo ese tiempo el Madrid pues haya ganado las 2 últimas Champions, ¿no? Y es algo que verdaderamente habla muy meritariamente de su capacidad competitiva, ¿no? Pero realmente el Madrid detrás. Ahora hemos visto estos días como el City ha cerrado la operación de Reinders, ¿no? Vale, Vitinha no lo puede sacar del PSG, ¿no? Bueno, a este lo han sacado del Milan también pagando y son ese tipo de jugadores. Alguno de esos el Madrid necesita para su centro del campo, ¿no? Vamos a ver cómo lo resuelve, pero yo atisbo un futuro en el entorno de Champions de equipos muy competitivos, muy bien reforzados. Bueno, esta temporada hemos visto el PSG, pero también hemos visto al Arsenal. Bueno, yo creo que se está conjugando mejor el dinero con las direcciones deportivas en los equipos, ¿no? No solo por la gran obra de Luis Enrique en París, sino también la de Arteta,
Seguimos viendo a un Inter muy competitivo, aunque perdiera muy claramente. Cuidado porque ahí vamos a encontrar, el Madrid y el Barça van a encontrar más competencia en el futuro. ¿Qué os está pareciendo los fichajes, lo que está llegando, lo que todavía no ha llegado? ¿Es un Madrid ilusionante? ¿Es favorito para vosotros en el Mundial de Clubes? Para mí es uno de los dos favoritos. Yo creo que es Paris Saint-Germain y Real Madrid. No sé si para Bueno, vosotros... a ver, el Madrid ahora empieza un entrenador nuevo, es un proyecto distinto. A Xabi Alonso no le va a dar mucho tiempo a cuajar en 4 entrenamientos lo que realmente él quiere hacer con el equipo, ¿no? Es decir, que Luis Enrique ha ganado la Champions y muy bien ganada en su segundo año. En el primer año, pues las cosas no le fueron tan bien. Esto no es llegar y besar el santo y hacia a la primera, aunque en un equipo como el Madrid te exijan que tienes que ganar desde el primer día. Yo favorito no sé, es que hay que ver un poco como por dónde tira. Lo que sí veo es que el Madrid ha detectado el problema. Yo creo que lo que no detectó ganando Liga y Champions el año pasado, que yo creo que además pensó que el Barça, que había hecho un mal año con Xavi, que con Flick, bueno, pues que les iba a costar, que esto no iba a ser cuestión de un año, y todo eso no ha salido como pensaban. Y yo creo que lo que ha hecho el Madrid, viendo que el Barça ha funcionado con su entrenador en solo un año, dándole un cambio total, que el Madrid no ha ganado ni Liga, ni Copa, ni Champions, que ha perdido 4 partidos con el Barça, han detectado que que tenían que hacer algo. O sea, que tenían que hacer algo, que tenían que reforzar el equipo, que lo tenían que revolucionar con un proyecto distinto, con otros jugadores y con muchas cosas. Y yo creo que en eso está el Madrid. En eso está el Madrid metido. O sea, ha fichado 2, está a punto de fichar a Carreras. Estamos hablando aquí de que si un delantero centro, que si un centrocampista. Es decir, que el Madrid ha visto que lo que le parecía súper suficiente en la pasada temporada, pues esta temporada, este siguiente verano, pues no le parece igual Bueno, pero es que, a ver, suficiente, ¿no? Entonces yo eso lo entiendo, ¿eh? Sí, Eso me parece bien. O sea, el Madrid ha reaccionado No, y ha visto que ha tal como iban, reaccionado. iba bien. Ahora, de ahí a pensar que después de la temporada que mala que ha hecho, que ahora va a llegar al Mundial de Clubes y va a arrasar, si no sé, o sea, hay que No, verlo, yo no he hombre. hecho arrasar. Yo El digo Madrid, que donde para esté, en mí, cualquier competición, siempre es un equipo referente. O sea, siempre claro. está en el grupo de los candidatos. Eso sin ninguna duda, incluso cuando está mal. Pero ahora mismo hay que esperar, hay que ver cómo funciona, cómo Xabi Alonso consigue ir ajustando las bazas que tiene, ¿no? Cómo va organizando, cómo consigue transmitir su idea a los jugadores. Sí, yo lo que quería aclarar es que tú decías que bueno, que el Madrid se ha dado cuenta de que había cosas que había que solucionar, claro, pero es que ha solucionado las cosas que se han ido estropeando a lo largo de la temporada. O sea, por qué ficha House en el Madrid? Que el año pasado ya tenía previsto fichar a Lloro. Hombre, entre otras cosas, ¿y por qué lo ha hecho con la urgencia para el Mundial de Clubes? Bueno, porque entre otras cosas, a principio de temporada el Madrid tenía Militao y tenía a Rüdiger en perfectas condiciones y contaba con que iba a llegar a Álava. Bueno, pues evidentemente que se quedó corto, pero que si nos fijamos, al final lo que han hecho es va a afrontar el Mundial de Clubes igual que afrontaba el año pasado el principio de temporada, con 2 centrales más o menos fijos, que eran Rüdiger y Militao. No se sabía lo que iba a ser, que iba a aparecer Asensio, pero estaba también prevista la recuperación de Álava y después, bueno, pues Tchouaméni, que sí que es verdad que lo había utilizado mucho en la anterior temporada, en algunas veces como recurso. Pero ese es otro Tchouaméni. tema. Sí, Ese es otro tema, Siro. O sea, lo que le ha pasado al Madrid este año con las claro, defensas y con las lesiones es claro, inaudito. O sea, porque es claro, por que eso digo. no se está hablando sobre. Es verdad que yo creo que es la gran excusa de Ancelotti, por supuesto, es lo que ha sufrido en defensa. Es decir, es como si, bueno, pues no sé, el Paris Saint-Germain pues tiene lesionado toda la temporada a Marquinhos, o el Y Barcelona a tiene Kraft, lesionado y toda que la se te. temporada a No, Cubarsí y a Íñigo Martínez, no, Paris o el Saint-Germain. Atlético de Madrid Claro, toda la temporada a Lenglet, a Lenormand y a Jiménez. A claro. ver, es que esto no se ha llegado a valorar en su justa medida. O sea, lo que le ha pasado al Madrid atrás, Madrid ha llegado a jugar el tramo final de temporada sin centrales, con Correcto, Asensio. Eso, correcto. a ver, eso no es normal. O sea, lo normal es que no te vuelva a pasar. Lo normal.
pero bueno, te ha pasado, ¿no? Te ha pasado y yo creo que bueno, que el Madrid tiene incertidumbres en la recuperación de Militao. Yo creo que no sé cuánto cuentan con Álava. Hombre, con Rüdiger sí. Entonces, bueno, Rüdiger, Militao, Carvajal, Alexander-Arnold, Asensio, Carrera si al final viene, el Joan chaval Martínez, el chaval que el año pasado Hausen, se lesionó claro. también. Bueno, digamos que es que el problema del Madrid no es que haya jugado esta temporada que dices, bueno, es que los defensas no eran muy allá, no, es que no había defensas, o sea, le faltaban efectivos. Que podía haber tirado a Ancelotti de la cantera, eso no lo ha hecho. ¿Lo podía haber hecho? No lo sé. Probablemente lo podía haber hecho, pero no lo ha hecho. Pero vamos, me refiero por lo menos en cuanto a tener números. Es que no tenía números suficientes de defensas para afrontar los partidos. Y por ahí han ido pasando otros. Ha pasado Tchouaméni, ha pasado Valverde, ha pasado Camavinga y lo que hubiera hecho falta, ¿no? La idea que tiene Ancelotti de las plantillas. Carlos. Yo creo que vamos a ver una evolución durante el propio Mundial. Es decir, estoy convencido que vamos a ver un Madrid muy diferente, pero también tengo claro que Xabi Alonso empieza el próximo lunes a entrenar. Ahí se va a encontrar a muchos jugadores que le faltan todavía. El siguiente miércoles tiene ya su primer partido con un viaje a Estados Unidos de por medio. A mí me salían 6, 7 entrenamientos con gente nueva, con una defensa nueva. Luego juegan, estaba viendo, el miércoles 18, el domingo 22 y el jueves 27. Ahí espero ver una evolución desde lo que probablemente veamos del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso hasta el tercer partido contra el Salzburgo. Veremos cambios porque casi no tiene tiempo para implantar un método, para conocer a los jugadores, para que algunos de esos futbolistas, sobre todo los de la parte de atrás, se conozcan entre sí. Y por suerte para el Real Madrid, esta primera fase, los rivales que tiene no son de mucha intensidad, pero este va a ser un torneo a partir de octavos muy exigente. Y no sé cómo de maduro va a llegar el Real Madrid a ese tramo. Va a tener a Vinicius y confío en que Vinicius esté en mejor estado de forma del que ha mostrado esta temporada. Vamos a ver qué pasa con Rodrigo, estará Mbappé, estará Bellingham, que luego se operará. Es decir, sigue teniendo un ataque que en condiciones normales, es lo que decía Rivero, le tienes que colocar por plantilla entre los principales aspirantes, pese a que venga de un año tan malo. Pero creo que le va a pillar demasiado temprano al principio a este equipo. Y me da un poco de rabia porque al final la exigencia del Madrid se lleva todo por delante. Es decir, si no sale bien este primer torneo, que es un torneo importante, la gente yo creo que va a tener poca memoria con que Xabi Alonso apenas ha tenido tiempo para trabajar con su plantilla. Bueno, esa es la razón, Carlos, por la que Xabi Alonso no quería estar al frente del equipo en el Mundial de Clubes. Prefería empezar su proyecto después. Pero bueno, el club tiene esa necesidad y lo mismo que se van a incorporar jugadores, pues se incorpora el entrenador. Por lo tanto, yo creo que al aficionado hay que decirle que el Madrid y Xabi Alonso lo vamos a ver a partir de agosto, septiembre, ¿no? Sí. Que será cuando él haya tenido tiempo, cuando ya tenga realmente todas las piezas, ajustadas las plantillas, ya no estará Modric, ya habrá otros jugadores, habrá entrenado con el equipo. Ahí empezaremos a ver colectivamente ese Madrid. ¿Qué veremos en el Mundial de Clubes? Pues un Madrid competitivo como siempre, pero no el Madrid de Xabi Alonso. Veremos a un Madrid donde los jugadores correrán más, porque siempre que haya un entrenador nuevo, todo el mundo se pone a correr. Esto es normal, además, ¿no? Todo el mundo quiere agradar, saben que es un entrenador exigente, lo que no sé si lo vamos a ver correr en la dirección correcta. Es decir, lo vamos a ver lo que quiere Xabi Alonso, que es un tipo pragmático, inteligente, y yo creo que lo que hará será intentar reforzar la parte más débil del Madrid, que ha sido la defensa, como decía Rivero, por las bajas, pero también por mecanismos viciados. No se defendía bien el balón parado, es decir, hay cosas que no tienen que ver solo con las bajas, sino yo creo que también con la tensión del equipo. Yo creo que esa tensión la va a recuperar, yo creo que va a intentar que el Madrid sea fuerte en defensa
y a partir de ahí va a intentar que haya transiciones muy rápidas al ataque para poner en valor a Vinicius, a Mbappé. Y con eso el Madrid ya compite y compite bien. Pero yo creo que colectivamente no vamos a ver al Madrid de Xabi Alonso. No vamos a ver lo que él quiere ni cuál va a ser ese Madrid, ¿no? Y frente a eso, yo veo muy favorito al PSG, en la medida en la que pueda estar, aunque solo sea el 80% de como está durante la temporada. ¿Por qué? Porque es un equipo que llega muy rodado, porque llega en un estado de euforia, porque es un club que necesita ese tipo de títulos para ir creando su leyenda, van con mucho retraso los cataríes y esto tiene, el Mundial de Clubs tiene mucho glamour, entonces yo creo que va a ser muy prioritario también para ellos. Ahora el Madrid va a ser competitivo, va a correr más, va a estar más tenso, va a defender mejor, pero a partir de ahí todavía no vamos a ver al equipo de Xabi Alonso. Y tiene muchas necesidades, le veis muchas, con lo que ya se ha fichado, ¿creéis que quedan muchos puestos por cubrir ahí, muchos huecos? Centro del campo, Bueno, yo creo que centro del campo. Sí, eso iba a decir lo mismo, ¿no? La impresión que dio la pasada temporada sin Kroos es que falta pegamento en el mediocampo, ¿no? Falta algo que le dé un poco de sentido al equipo, que durante 2 meses dio la impresión, que fíjate cómo estaría el Madrid en ese aspecto, que se lo daba a Ceballos, ¿no? Que parecía que Ceballos, hasta que se lesionó el partido de ida a semifinales de Copa en San Sebastián, que parecía que Ceballos era un poco ese hilo conductor que un equipo necesita para que el balón salga del portero y acabe llegando a los delanteros. Yo creo que le acaba faltando, ¿no? A mí me da la impresión de que se apostó mucho por un centro del campo muy físico, con los Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, aunque Bellingham juega muy arriba, yo creo que su posición va a cambiar. Sí. Y parece que falta algo ahí. No sé si el Madrid al final va a buscar a alguien en el medio campo o no, o va a optar por modificar la posición o el funcionamiento de algunos futbolistas o el papel de algunos futbolistas. A Valverde le hemos visto este año, que yo creo que después de Mbappé y Courtois, pues es de los más potables del Madrid de toda esta temporada. Yo creo que a Valverde le hemos visto muchas veces de lateral derecho y creo sinceramente que el Madrid no puede renunciar a Fede Valverde en el medio campo, pero que sigue faltando esa especie de hilo conductor, ¿no? Que podría haber sido Modric, pero a Modric yo creo que no le llega el ritmo para aguantar todos los partidos. No, ya no para recuperar de domingo a miércoles, cosa que a partir de los 30 y tantos años a los jugadores les cuesta recuperar, sino para mantener siquiera, porque hoy en día el fútbol es muy físico y el ritmo cada vez es más alto y te cuesta más a partir de cierta edad, aunque seas tan bueno, tan buenísimo como es Modric. Y al Madrid yo creo que le falta un poco, ¿no? Le sigue faltando esa figura, salvo que Xabi Alonso tenga otra idea con la gente que tiene. Pero yo creo que el Madrid tiene un plan. O sea, tiene un plan porque si no a Modric no lo dejas marchar. O sea, yo creo que ese plan no sé si va a funcionar, pero yo creo que ese plan pasa por en Güler. principio pasa por probar ahí a Güler. Y poner un poco más retrasado a Bellingham, ¿no? A Bellingham, eso Claro. es. No sé si es la solución. También sé que si dependiera de Xabi Alonso exclusivamente, Xabi Alonso lo que ficharía es un Xabi Alonso, es decir, un futbolista como era él, un distribuidor. Zubimendi, un Stiller. Sí. Vale. Eso es. No sé si el Madrid va a hacer eso. No sé si lo que se vea durante el Mundial de Clubes, que a mí en una conversación me dieron a entender eso, podía decantar el que tomaran la decisión de ir después del torneo a buscar ese perfil. Pero inicialmente, cuando Florentino toma la decisión de que no continúe Modric, que es una decisión que no le resulta fácil tomar, es porque está pensando en que para el futuro del club Güler ahí le puede dar un rendimiento y dejar a Modric un año más dificultaría eso. Vamos a ver, a mí ese es el mayor reto que yo veo. ¿Cómo va a organizar Xabi Alonso el centro del campo y si le van a dar un perfil de futbolista que a él le gusta y le encaja, o si con las piezas que tiene, que a mí me parece que son bastante válidas, va a poder conjuntar que el equipo juegue de manera más cohesionada. Yo por eso vengo diciendo que va a depender mucho el incorporar un último centrocampista, fichar, va a depender mucho de lo que pase, de lo que vea en los entrenamientos
y lo que vean en el Mundial de Clubes. No sé, pues teniendo en cuenta que van a recuperar a Nico Paz, que a lo mejor digas, bueno, pues a Nico puedo adaptar a Güler a esa posición de pegamento porque tengo a Nico Paz que me puede desarrollar el papel que le podía pedir a Güler, porque además, por lo que me contaba a mí Scaloni, es un chico, Nico Paz, que puede jugar en varios sitios del centro del campo, o sea que no, Me no encantó la charla con Scaloni. Sí, sí, Scaloni además es lo un entrenador contó que y me él, gusta mucho y lo dijo de manera muy clara y muy muy completa. natural, además, sin nada pretenciosa, simplemente lo que él ha visto de ese chaval. Y por eso yo creo que en ese sentido Xavi va a esperar, igual que va a esperar también, teniendo claro, como todos tienen, y creo que nosotros también, que el Madrid necesita incorporar a un delantero centro de área, de que vaya de cabeza, que juegue de espaldas a portería, pero yo creo que también quiere esperar para ver qué le puede aportar Gonzalo. Claro, porque yo entiendo, me pongo en el papel de Xabi Alonso y dices, joder, este chaval en el Castilla ha metido 25 goles, ha sido el máximo goleador de la categoría. Resulta que cuando ha tenido alguna oportunidad en el primer equipo, va en la Copa del Rey y mete el gol de cabeza que impide que se vaya a la prórroga. Entiendo que él lo quiera ver, es decir, a lo mejor no me da lo que yo quiero, que es rematador de cabeza, tío de área y que pueda jugar incluso de espaldas a portería. No me lo puede dar a lo mejor, porque es verdad que Gonzalo, además, yo lo explicaba hace unos días, es un chico que si tú miras las alineaciones y partidos del Castilla, ha jugado muy de delantero centro, pero también ha jugado yendo en banda, a la derecha o a la izquierda, o sea que incluso ha hecho casi funciones de extremo, ¿no? En algunas ocasiones. Pero que yo entiendo, no sé vosotros cómo lo veis, que va a esperar, no. Yo creo que lo que más necesario y lo también tiene. Una cosa muy importante, Siro, con todo el peso que ahora tiene Xabi Alonso como nuevo entrenador, como el hombre que lidera el proyecto al que el Madrid acude, porque el año no ha sido bueno, pues si hubieran ganado seguiría Ancelotti, vamos, tú pasa en el Madrid y en todos los clubes del Gracias, mundo. Valentí San Juan, por el raid. Muchas gracias. Sí, perdona. Yo os digo una cosa, o sea, con todo el peso que ahora tiene Xabi Alonso, o sea, no es el Madrid, por lo menos de los últimos 15, 20 años, un club de decir que viene aquí un entrenador y fichamos a los 6 o 7 que quiere el entrenador. No, yo creo que no van por ahí, hombre. Yo entiendo que Xabi Alonso habrá conversaciones, 40.000 millones de conversaciones, y haya establecido su idea, lo que él quiere, lo que quiere plasmar, cómo quiere jugar, pero no es el Madrid club de decir, bueno, pues como viene este ente, porque el Madrid sí desliza, que por hacer caso a veces a según qué situaciones, pues a lo mejor se vendió a Hakimi y se fichó a Odriozola. Entonces, que eso fue un deseo de un entrenador. Entonces, yo creo que en ese sentido, o sea, es verdad que Xabi Alonso, por supuesto, es el entrenador y le tienes que escuchar, pero no es el Madrid un club de aquí viene un entrenador y cogemos todos los que él dice, luego se va el entrenador y nos quedamos con 6 o 7 que no sabemos qué hacer con ellos. Yo no creo que no van por ahí los tiros. A mí, yo soy un poco crítico ya estamos con las adaptaciones. Esto es lo mismo que te viene el electricista a casa, oye, mira, que de paso tengo una gotera aquí en la tubería. Bueno, pues yo creo que los grandes equipos y el Madrid, si queréis hacemos repaso, y el Madrid son jerárquicos en el centro del campo. No recuerdo ningún gran campeón de Champions sin un gran capitán. Al City se le ha caído Rodri y le habrán pasado más cosas al City, pero vaya casualidad, madre mía. El City se ha ido, pero se ha ido por el grifo, pero verdaderamente. Se le ha caído Rodri y se le ha caído el equipo. Al Barça le ha subido Pedri, le ha subido De Jong y le ha subido el equipo. Ya sé que me diréis que Lamine Yamal, sí, pero le ha subido el equipo en el centro del campo, lo que no está escrito. Al Madrid se le ha ido Kroos. Pero yo te voy a contestar ahora, y menudo lío, ¿no? Estábamos hablando del PSG y pronunciaba Carlos que es imposible fichar a Vitinha, gran centrocampista. Es decir, yo creo que es un puesto jerárquico. ¿Se puede adaptar Güler ahí? Pero sí, si es que el Madrid ya lo tiene, veremos. Pero ese jerarca ya lo tiene en el centro del campo. Ya lo tiene, se llama Bellingham. O sea, es que en el Borussia, el jerarca del Borussia, acordaros, que pierde la liga porque no puede estar en las 2 últimas jornadas o 3. En el Borussia, en la posición donde jugaba, el jerarca, el dueño del centro del campo era Bellingham. O sea, por eso yo creo que él va a probar a Bellingham. O sea, yo creo que a lo mejor, oye, después ya, pues porque Bellingham ha jugado más adelante y prefiere jugar más adelante y tal. Pero realmente,
Acordaros, Bellingham era el eje del Borussia Dortmund. ¿Quién era el centrocampista Sí, que movía los hilos? Exacto, yo no lo he visto tanto, pero también veo que él tiene una querencia por jugar ahí en la media punta, por llegar más al área. Ya. Bueno, probablemente se le puede probar, es un jugador muy joven y tiene el físico, la capacidad para hacerlo, el criterio, pero el Madrid no puede estar sin un... Totalmente de acuerdo. Porque es que es un puesto, es que no sé, es que Xavi Alonso, es que Modric Kroos durante 10 años, es que Fernando Redondo... Y ahora el Madrid pues tiene mucha potencia en el centro del campo, tiene mucho tractor, quiero decir, hablando sin ser peyorativo, pero tiene mucho jugador de músculo, pero le falta un gran capitán. El gran capitán en el mercado vale 100 millones de euros, claro, lo que decía Carlos. Bueno, pues habrá que buscarlo, habrá que ver, ¿no? Pero yo hacer mucha chapuza ahí no lo acabo de ver. A mí me parece un puesto fundamental. Pero también entiendo las necesidades económicas, las faltas de jugadores en el mercado, los precios. Pero, por ejemplo, en el club había mucha obsesión con que Camavinga iba a ser ese gran jugador. Pues Camavinga ha tenido un mal año. Podemos volver a probar. Tchouaméni es un jugador de esa posición, pero más de un perfil más defensivo, ¿no? Un poco más Casemiro. Entonces, yo a veces cuando vi la tendencia de fichajes en el Madrid y luego veía los partidos de Francia, digo, el Madrid está un poco afrancesado, ¿no? Mucho músculo, mucho jugador de ese estilo en el centro del campo, muy buen ataque, pero un poquito de falta de swing, ¿no? Y yo creo que eso para el futuro lo tiene que recuperar, pienso, pero entiendo las dificultades, claro que las entiendo. Si ahora mismo, Orfeo, retrocediéramos 2 años, estaríamos todos diciendo que en vez de Vitinha, el Madrid a quien tiene que fichar es a Bellingham. Claro, es lo que digo. Es que ese Bellingham a mí me deslumbraba. O a y Rodri. el año pasado o a Rodri. Correcto. El año pasado Bellingham deslumbró en otra posición que, entre comillas, por necesidad. Claro, no era la suya. Hasta ese momento era la suya. Pero yo sí que tengo muy, muy claro, no sé si el Madrid va a fichar un centrocampista. Lo que sí sé es que antes de ficharlo va a probar. Van a probarlo. Bellingham y porque es el plan que tiene el club. Y yo creo que, por supuesto, lo han hablado con el entrenador y él estará más o menos de acuerdo, no sé hasta qué punto, pero es lo que van a hacer y además tiene lógica. Que no, que Bellingham no está cómodo, que no se ve o que igual le viene demasiado grande a Güler todavía, pues probablemente entonces a lo mejor acudan al mercado, pero a ver en el mercado qué puedes encontrar, si Zubimendi aguanta o no aguanta o qué otras alternativas hay. También te digo una cosa, a mí la gran decepción, y mira que el año pasado el nivel estuvo bajo, para mí la gran decepción fue Camavinga en el Real Madrid. Yo esperaba que diera un paso adelante y no lo dio. Quizás ahora que va a tener un entrenador mucho más intervencionista y más, yo creo que de limitar funciones y sobre todo posiciones, le podemos ver otra vez a un nivel más alto o respondiendo a las expectativas que tiene. Además es que se ha lesionado 4 veces. Sí. Creo que ha sido 4. O sea, de hecho, es baja para el Mundial. Sí, no. Es decir, es de los que no pueden ir, ¿no? Ni él, ni Mendy, ni... Es que no ha sido un año bueno de Camavinga en nada. Se ha pegado un retroceso, se ha lesionado, cuando ha aparecido no se ha notado nada positivo en el equipo. Yo creo que Camavinga sí que está ante un buen reto la temporada que viene porque no se puede permitir otra así. No, a ver, yo lo que veo claro es que el equipo para el Mundial más o menos ya está hecho con lo que va a llegar y con lo que ya ha llegado. Y creo que después hay muchas incertidumbres, porque hablábamos de Bellingham. Es verdad, alguien lo apuntaba aquí, yo lo tenía en la cabeza, que Bellingham va a pasar por el quirófano. Y entiendo que el Madrid pueda tener dudas. No dudas a que es su recuperación, porque es una lesión de hombro. Es el hombro, sino la duda es de que va a estar, cuánto tiempo va a estar fuera de los terrenos de juego. Y si el Madrid puede permitirse, que yo creo que se lo puede permitir con la plantilla que tiene, de decir, bueno, hasta octubre no voy a tener a Bellingham. Bueno, hasta octubre tampoco te has jugado nada, ni hay muy poquitas cosas en juego. Acabará de empezar la liga regular de la Champions y ahora habrá jugado el Madrid pues 8 partidos de liga. Vale, o sea, pero que puedo entender que ahí puedas tener una duda y decir, oye,
joder, sí, yo creo que Bellingham puede ser el jugador, y lo vamos a ver en el Mundial, que puede ser el eje de ese centro del campo, lo mismo que lo era en el Borussia Dortmund, pero claro, lo vamos a tener hasta octubre lesionado o sin recuperarse. Vale, claro, yo ahí puedo entender que el Madrid diga, o que Xavi le diga, oye, pues mira, vamos a fichar a Zubimendi o vamos a fichar a Stiller, que además pues nos sirve para doblar posiciones, y oye, cuando se recupere Bellingham, pues se recupera Bellingham y tal. Y después yo estoy convencido que él también va a querer, en el puesto de central, por ejemplo. Claro, si se va Álava o Álava, pues se le ve que ya, pues ya no vuelve a ser el que era antes, pues evidentemente el Madrid va a tener que mirar a ver cómo se recupera Joan Martínez, a ver si Tiene Jacobo... muchas esperanzas en Claro, él, Ciro, claro. lo sabes, Pero en si Joan no, Martínez. claro, si resulta que el chaval no vuelve a ser el de antes, y que Jacobo tampoco le convence al bueno de Xavi, pues el Madrid igual también se tiene que fichar un central. O sea, buscar un central en algún sitio, porque claro, si no te quedas corto otra vez. No sabes cómo se va a recuperar Militao. Es que esa es la... Yo creo que el equipo para el Mundial está muy hecho, pero yo no descartaría que de cara a la próxima temporada pudieran llegar a 3 o 4 o 2 o 3 fichajes más. Sí, seguro. 2 o 3 seguro, fichajes seguro. más. Seguro, un par de jugadores más yo creo que llegan seguro. Sí, sí. Seguro. Porque claro, Carvajal, ¿cómo se va a recuperar? Claro. No lo sabes. O sea. No, pero lo que sí sabes es que lo que sí sabes fíjate lo que perdona. estás diciendo, Siro. O sea, es que el Madrid no ha fichado ya, está a punto de fichar el tercero, ha fichado 3 defensas. El Madrid no va a fichar otro pensando a ver si Carvajal, Militao no se recuperan ni Rudiger se lesiona. No, porque ahí entonces yo se creo van a volver locos. Claro. Tú no puedes gastarte ahora otros 60 millones en uno que resulta que Carvajal se recupera y vea, pues ¿qué hacemos con este? ¿Lo vendemos? Hombre, yo creo que el Madrid ya ha hecho ya un trabajo en su defensa. Por eso yo apelo a la cantera. Por eso digo, en el puesto de central solo ficharía el Madrid a un central si Joan Martínez o Jacobo, alguno de los chavales que está en la cantera, no le dan el peso a Xabi Alonso. Y en el puesto de lateral igual. O sea, yo entiendo que el Madrid no va a fichar a ningún lateral derecho más, que solo faltaría. O sea, simplemente que yo creo que en ese sentido Alonso miraría hacia lo que tiene en el Castilla, ¿no? Y decir, bueno, pues no vendamos a este jugador, a este chaval que, pues yo qué sé, el aguado de turno, no lo vendamos porque a mí sí que me puede ser útil, dependiendo de cómo se recupere Carvajal o no se recupere, ¿no? En ese sentido. Bueno, y también vamos a ver si hay salidas, porque si hay salidas puede haber más llegadas. Claro. Quiero decirte, ¿continuará Rodrigo en el Madrid? Pues yo creo que no. ¿Vosotros qué información tenéis? Yo creo que es una incógnita, por lo menos. Se va a ir Modric después del Mundial. Yo creo que Lucas Vázquez. Es decir, yo creo que llegarán algunos jugadores más. Que también se lubricará mejor la subida de jugadores de la cantera, también lo creo, porque creo que el Madrid ha tenido ahí un déficit, aunque solo sea para momentos puntuales o jugadores auxiliares. Creo que eso La conexión además de Arbelo y Xabi Alonso es muy buena. Claro. Bueno, la de Ancelotti y Raúl no era mala, ¿eh? La relación era buena. Yo creo que la llave para un refuerzo que a lo mejor ahora no es que no estén buscando, me refiero para un refuerzo que ahora mismo no sea inminente, yo creo que la llave está en Rodrigo. Sí, yo también. Yo creo que depende de lo que después del Mundial suceda con Rodrigo, para que el Madrid entonces sí tome una decisión sobre otro perfil de futbolista, ¿no? Ahora sí que un jugador de talla y contrastado, pero yo creo que está en función de lo que suceda al final con Rodrigo, cuyo final de temporada ha sido especialmente raro. Sí. Yo creo que está Rodrigo en un momento crítico de su carrera. Crítico porque ha tenido una muy mala temporada, la han tenido muchos compañeros suyos, pero él, aparte de tener esa mala temporada y de otros problemas que parece que está atravesando ahora, un bache químico, como lo queramos llamar, tiene interiorizado un sentimiento de maltrato o de poco reconocimiento, que yo no sé si es el momento o no sé si Rodrigo ha hecho el ejercicio de autocrítica de decir, oye, con la temporada que he hecho, realmente yo puedo exigir más reconocimiento, más foco y más
más luces. Desde su entorno siguen insistiendo con esa sensación. Y a mí lo que me llega del club es que no saben un poco por dónde puede salir esta situación, que si puede hacer crisis y de repente decir, oye, prefiero mirar otra opción, o si tiene una charla con Xabi Alonso, Xavi le dice que confía en él y se reactiva, se resetea y vuelve a competir. Lo que sí tiene claro Rodrigo, por lo que me cuentan, es que con Ancelotti tenía una confianza y una relación que iba más allá de la de el simple jugador y entrenador, y eso probablemente va a ser difícil que lo vuelva a tener ahora con Xabi Alonso. Bueno, igual lo que ha tenido Rodrigo es una protección que probablemente no vuelva a tener en el resto de su vida deportiva. Yo lo pienso así. Creo que eso es algo que él se tiene que dar cuenta, que hay que salir al exterior y que en el exterior a veces hace mucho frío. Sí. Los cariñitos, claro. Yo creo que eso con Xabi Alonso va a ser distinto. Yo también creo que es el jugador que por precio en el mercado, que por volumen de traspaso, yo creo que a él también le convendría un cambio de aires y yo creo que es un jugador llave para que el Madrid también haga caja y pueda entrar en operaciones a las que ahora parece remiso, digo, a operaciones de eso, de nivel 80, 90, de entrar ya por jugadores que van más allá de lo que por ahora ha fichado, que yo creo que está muy bien fichado todo lo que ha hecho, ¿no? Alexander Arnold, hipercontrastado, llega libre de contrato. Hausen había que pagar porque necesitas un central de futuro y tampoco era una barbaridad, aunque es un precio alto para un central joven. Y ahora en la negociación con Álvaro Carreras, pero bueno, yo creo que algo gordo, sobre todo para el centro del campo, tendría que hacer y probablemente, como dice Juan Carlos, ya la llave esté en Rodrigo sí, Rodrigo no. Vamos a ver. También el Mundial de Clubes sobre eso va a dar pistas. Sí, seguro. ¿Os ha llamado la atención? Parece que ya está prácticamente hecho. Entiendo que el Mundial lo seguirá jugando con el Real Madrid, pero dan por hecho el fichaje de Jan Modric, que en las próximas 24-48 horas se cerraría el fichaje por el Milán, con un año más una opción a otro. Hace unos años, Sí. Muy cerca. Tuvo una oferta muy grande. El Madrid ya era cuando estaba, que no sé si fue hace 3 años o así, cuando el Madrid le estaba renovando año a año y mantenía la incertidumbre, y él tenía una oferta y estaba a punto de aceptarla. Me parece una buena salida para él. Para él maravillosa, pero no sé si el Milán es muy de fichar ya jugadores con un carnet de identidad bastante alto en sus fechas de nacimiento, ¿no? No es la primera vez que yo creo. Pero también llega libre, es decir, no le cuesta traspaso y supongo que con una ficha pues adecuada también a su edad y demás. Es decir, no creo que el Milan corra mucho riesgo. Y no os olvidéis, el Milan acaba de vender a Reinders, que es otro de esos, para mí, centrocampistas importantes que hay ahora en Europa, al City, y digamos tiene un hueco en esa posición. Hace caja por el jugador holandés y ficha uno, bueno, que le dará, Modric yo creo que le volverá a dar buen rendimiento, adecuado ya, evidentemente, a la edad y a los minutos que pueda jugar, ¿no? Pero bueno, es un jugador muy honrado, yo creo que para mí es una buena operación, es un win-win para los dos. Otra cosa es que el Milan necesite más continuidad, bueno, pues ya la encontrará en otros jugadores, pero yendo libre y demás, yo creo que le va a dar un buen rendimiento. Bueno, hay que hablar de la selección antes de que os vayáis. Y para él es perfecto, es decir, porque para él, claro, cerca de su país, una ficha interesante y es su año de estar a tope para jugar el Mundial con Croacia, que él quiere hacerlo con 40 años, el Mundial del año que viene, ¿no? Entonces yo creo que para Modric es una salida, salvo cuestiones familiares y de cambio de país y todo eso, que eso ya queda fuera de lo que ahora mismo, de la información que ahora mismo tenemos, pero deportivamente para él es una salida buenísima. Selección, que no hemos hablado. La selección. Es que después nos acusan de... Pues en el chat igual van con Francia, van con Mbappé. Esto es una cosa impresionante. No lo sé. No, estaba buscando además unas declaraciones que había hecho... Mbappé mete 3 goles, que no sé qué. Que había hecho en Italia Morata,
que hablaba así, es que me pareció entender como diciendo que de lo que se habló de su depresión y tal, como que fuera una tontería, algo así me pareció leer en una entrevista, no sé si la hacían en la Gaceta del Sport o en Tuttosport en Italia, hablando un poco de su futuro, de que en principio no sé si tiene que retornar o estaba traspasado a Galatasaray. Es que no lo sé. Bueno, se estaba hablando de regresar a Italia. De regresar a Italia, por eso, pero Sí, al Milán de regresar incluso. a Italia. Al Sí, Milan, sí. sí, Sí, por sí. eso. Y me parece ese es precisamente el puesto que yo creo que a la selección le queda por terminar de afinar, con todo el respeto para Álvaro Morata, Es el de verdad. delantero. Yo el otro día, ayer mirando la selección y la convocatoria, yo decía, jo, qué selección más cojonuda tenemos de cara a las competiciones que vienen por delante, ¿no? Al Mundial, ahora a la Nations League y tal. Y yo pensé lo mismo que tú. Digo, tenemos ahí, estamos cojos, porque claro, la alternativa decía, no, que pueda jugar Dani Olmo. Digo, claro, pues que Dani Olmo no es un No, delantero pero es o otra centro. cosa. Claro, es otra cosa. Es un media punta, un chico que juega muy bien por banda también, que puede llegar desde atrás, pero no es nos falta un delantero centro, es verdad. O sea, es que el único que hay. Bueno, están llevando a Samu, ¿no? A Samu Morodion. Ese es el jugador, yo creo. Es el único que veo Sí, que. porque Ayoce no está. Claro. Ayoce no está, también está jugando ahí Oyarzábal, que Sí, de pero verdad tampoco tampoco es es un que sea un delantero. 9. Claro, no es 9. Bueno, pero la selección no puede fichar, es decir, o lo tienes o no lo tienes. Sí, Si no sí, lo no, eso es está, verdad. quiero decirte, ¿qué hay en el fútbol español? Pues tal, ¿hay un 9 de tal? Pues no, pues bueno, pues fichamos con delantero centro mentiroso, ¿no? Con 9 falso, o como hizo Del Bosque en la Eurocopa del 12, cuando ya no tenía Villa, ¿no? Claro, es que Villa era único, se te rompe Villa, ya no, Fernando Torres ya no estaba, digamos, o era suplente, había perdido un poco de comba, digamos, en esa selección, pues se acabó inventando 9 falso, con Silva, bueno, Hasta con Cesc. y hasta con Cesc Fábregas, esto en el primer partido. Es decir, y volvió a ganar. Es decir, que bueno, yo creo que es un puesto tan específico que cuando lo tienes, pues lo explotas y lo aprovechas, pero que si no lo tienes, pues tienes que intentar jugar un poco de otra manera. Y yo creo que por ahí va un poco por donde lo de experimentar con Dani Olmo hay un poco. ¿Por qué? Porque es un chico que tiene gol, que carga bien el remate. Bueno, y si no tienes a alguien tan claro, pues aprovechar ahí hacer, como decíamos antes, una adaptación, ¿no? Pero es un puesto tan específico, que es tremendo, ¿no? Y además no hay tantos. Últimamente no hay tantos, porque ni siquiera, no sé, el Barça tiene a Lewandowski, que es el más clásico de eso, ¿no? Pero tampoco hay tantos. Por eso, yo creo que por eso hay muchos equipos que juegan ahí en ataque con delanteros parecidos, todos en movimiento, ahí todos llegando, ¿no? Mirad Bueno, el otro yo creo que día la selección está condenada un poco a eso. con Dembélé. Exacto. Que, por ejemplo, a Dembélé, Luis Enrique, uno de los éxitos de Dembélé en el segundo semestre de la temporada es variar su posición y meterlo más por dentro, Claro, de ser casi un 9, ¿no? Claro, sí. Bueno, o Mbappé en el Madrid, quiero decir que tampoco, que es un Madrid. jugador más que prefiere jugar en banda, a la izquierda y arrancar. Lo que pasa es que cuando tienes tanta calidad y tanto gol, pues en cualquier sitio metes goles. Pero el 9, sí. ¿no? Ese 9 que en España, los que vemos, pues españoles o no, o sea, Borja Iglesias, Budimir, Claro. Quique García, es decir, Claro. pues ese jugador nivel selección no Es raza en lo extinción, vemos además. Sí, es ahora verdad. mismo, ¿no? Yo ayer hablaba con Roy Mackay. O sea, ¿os imagináis a Roy Mackay en este fútbol de ahora? Vamos, el precio de carne de Roy Mackay estaría por las nubes, porque claro, es que no hay delanteros centros de ese tipo. O hasta Diego Tristán en algún buen momento, Claro, ¿no? Quiero decir que... o Albert bueno, Luque. no los hay. O Albert Luque. Pero bueno, pues ahora no los tienes y intentas jugar de otra manera. Pero es que hay muchísimos equipos que no tienen esa pieza. En el Arsenal estaba jugando Mikel Merino. Efectivamente. Quiero decir, esta mañana y ha metido goles y ha llegado a donde ha llegado a semifinales de Champions, ¿no? Bueno, esta mañana salía la noticia, ahora que habláis de delanteros, de Budimir, que Osasuna
se estaba temiendo que pudiera llegar un equipo a pagar la cláusula, que está por debajo de 20 millones, y llevarse a un futbolista que ha marcado 21 goles este año en la liga y que es un perfil, el de 9 de área rematador, que no hay tanto. escasea muchísimo. Y la información que salía era como que Osasuna tenía La mosca tras de la la oreja. sospecha de que iba a llegar a alguien y se iba a llevar a Budimir de ahí. ¿Somos favoritos ante Francia o no? ¿O en un partido así de estas características? Yo después de ver al PSG, Bueno, ver a Doué, ver a Dembélé esta temporada y a Mbappé, que es bota de oro, lo que pasa es que, bueno, Francia tiene muchos problemas defensivos, ¿no? Pero cuidado. Sí, pero con todo mi respeto, de Sams no está siendo Luis Enrique, aunque haya conseguido cosas con Francia, porque tiene una cantidad de jugadores que es impresionante, pero esta selección francesa que hemos visto en los últimos tiempos, que tiene unos jugadores increíbles, pero luego, antes no sé, lo comparabais un poco con el Madrid este año, ¿no? Como que hay muy buenos jugadores, pero hoy estaba viendo yo precisamente el partido que juegan contra Croacia, que les clasifica para esto. Habían perdido 2-0 en Croacia, ganaron 2-0 y tuvieron que ir a la prórroga y tal en París. Y la verdad es que es un equipo que como que le faltan argumentos cuando tiene un talento individual increíble, ¿no? Bueno, el ataque eran Mbappé, Dembélé, Barcolá, Olise por detrás, Barcolá. pero luego en el mediocampo están Tchouaméni y Koné. Entonces ya a partir de ahí como que falta quien le da lustre a tanto talento, ¿no? Yo creo que es lo que le está pasando a Francia. Vamos, aún así, Francia fue campeona del mundo en el 2018 y en el 2022 jugó la final con Argentina. Así que yo creo que es una selección poderosa, fuerte. Pero bueno, vamos a ver, a mí me deja un poco de dudas España contra Países Bajos, la verdad es que lo pasamos francamente mal. Allí empatamos a 2 y aquí tuvimos que meternos en los penaltis, pero yo confío mucho en esta selección y mucho en el trabajo de Luis de la Fuente. Yo creo que yo la veo al 50%, yo no veo que seamos especialmente favoritos nosotros, ni tampoco Francia. Rivero. Yo la veo ligeramente favorita porque se lo han ganado. No pienso en la España de esta eliminatoria ante Holanda reciente, sino pienso en la del año pasado, el verano pasado en la Eurocopa, y es que era una exhibición tras otra, sobre todo de juego. No muy favorita, por supuesto, porque Francia tiene jugadores muy buenos, pero a Francia no le veo el componente de equipo, de conjunto y de juego armonioso, que rara vez le ves eso, o solo en determinados momentos le ves a Francia. Es que creo que se han ganado el derecho, después de lo que hicieron en la Eurocopa, que de verdad nos creamos, como tanto insistía de la Fuente, joder, que tenemos jugadores que están entre los mejores del mundo. Yo así lo creo, y respecto a la España de aquella Eurocopa, Pedri ha dado 1 o 2 pasos más, ha incrementado. Y eso me parece importante. Tiene que jugar el Dani Olmo, lo recordarás. Y ahora yo creo que no hay ninguna duda de que Pedri tiene que jugar. Sí. Dani Olmo no sé, pero Pedri seguro. Rivero Carpio, he cometido un error. No un error, siempre me gusta mirar antes de despediros pues los periódicos y tal, y veo el Marca, entrevista con Simeone en DAZN. El entrenador argentino no esconde su tremenda decepción, hablando del penalti de Julián Álvarez. Nos sentimos ultrajados, violentados, como que pasó algo que no se entiende. Y bueno, no se entenderá. O sea, yo creo, de verdad, o sea, yo insisto otra vez, o sea, creo que lo que se hizo es aplicar el reglamento. O sea, pero que además es que parece como que con esa jugada el Atlético de Madrid quedara fuera de la eliminatoria. Es que hay que recordar que en esos penaltis se igualaba la eliminatoria. O sea, hubiera tenido que meter un gol. El Madrid hubiera tenido que meter un gol para igualar la eliminatoria. El relato es que con ese penalti el Atleti se queda fuera. No, el relato es que con ese penalti el Atleti no tiene la posibilidad de al menos igualar esa tanda de penaltis. Si dan el de Julián Álvarez, tienen que meter el quinto para igualar y luego forzar la siguiente tanda. Eso sí que entiendo que se sientan
ultrajados o lo que quieran porque no les gustó la forma en la que les anularon el penalti de hecho ahora se ha cambiado la norma, ahora si sucede algo así no es deliberado, se repite, pero bueno, también se cambió la norma del fuera de juego involuntario, con un toque involuntario de un defensa después del segundo gol de Mbappé en la Liga de Naciones que Francia le ganó a España en la segunda, la tercera la ganó España por la anterior. La segunda y también se cambió esa norma. Bueno, ese es el relato. También estoy leyendo aquí que otra Champions corrupta por el penalti pero otra Champions corrupta ¿de quién? ¿Del PSG? ¿Quién ha ganado la Champions? Es que es intentar ir enmierdando la historia hasta No, cambiar el relato. No hemos ganado porque no nos han dejado. Claro. Bueno, el Atlético tiene derecho a quejarse por ese penalti, porque fue una jugada. Sí, pero no puedes cambiar el relato, ¿eh? Porque mira, no por ejemplo, ahora estoy leyendo, dice... La Champions, que es que no, has tenido, la verdad es que una mala fortuna importante, porque además que es el del VAR. Porque probablemente todos estos que están diciendo esto son los que decían que antes sin VAR que era una injusticia el fútbol. Y ahora que hay VAR, ahora también les parece que es todo muy injusto porque al final el que decide es una persona. Es una jugada muy particular, la del doble toque en el penalti, porque es verdad que es muy, muy tenue, no acaba de quedar claro, pero bueno, hay una persona que lo ve dice, no, le ha dado 2 veces. Aplico el reglamento, penalti fallado. Bueno, pues que Simeone antes de una temporada ha llegado a decir que todo estaba peligrosamente preparado para que ganara un equipo, ¿no? Bueno, pues es normal que ahora diga que se siente ultrajado, vendido, que no era ofendido, un penal más, sino un penal de un pase a cuartos de final, que ahí es donde cambia el relato. No era un penal de pase a cuartos de final. Es que eso no es verdad. No. Le impidieron la posibilidad de empatar la tanda, pero no que se clasificaban si daban ese penalti de Julián Álvarez, porque eso es mentira. Sí, bueno, la realidad es que la Champions la ha ganado el mejor equipo del torneo y no era ni el Madrid ni el Atlético. Correcto. Luego, lo que ha pasado en el camino, pues fue un infortunio. A mí me pareció absurdo y creo que ya lo comentamos aquí, aunque está en el reglamento y con ese reglamento. Claro, si la norma es absurda, yo estoy de acuerdo, habría que repetir. Es decir, ¿era injusto? No era injusto, era absurdo, pero era legal anularlo, con lo cual se anula y punto. Y bueno, pues oye, pues la próxima vez ya tendremos una norma más adecuada a lo que yo creo y creemos todos que tiene que ser, pero esos 2 equipos que estaban allí se estaban jugando en los penaltis, pasar a una siguiente fase y la competición ha demostrado pues que ninguno de los 2 era el que merecía estar en condiciones de llegar a la final y llevarse el título y ya está. Y yo creo que no hay menor discusión sobre el desenlace de esta Champions. Y oye, y con un triunfador también, o triunfadores nuestros, ¿no? También como son Fabián, como es Luis Enrique, y yo creo que eso también es parte de un triunfo del fútbol español y lo hemos de celebrar todos, ¿no? Oye, he de decir, quiero añadirlo, que a mí que el comunicado que hizo el Madrid me pareció impecable. Sé que ha habido mucha contestación con esa, me pareció impecable por la felicitación. Y además me pareció impecable en el recuerdo a la hija fallecida de Luis Enrique. Y creo que la gente que ha querido sacarle punta a eso, yo creo que tenía que tener más respeto por todo, ¿no? Me pareció impecable. Sí. No, hablando del tema de Luis Enrique, que es que no había hablado en el canal. De verdad que estuvo tan mal Luis Enrique. Es que a mí no me pareció que... Y me quiero mucho a Susana, pero a mí no me... O sea, al final Luis Enrique lo único que dijo es que venía a la entrevista, sobre todo por Mónica, por el cariño que le tenía a Mónica Marchante, por un poquito por Álvaro y que no le tenía mucho aprecio, mucho cariño a esto, pero no sé, me ha parecido que estaba... hay gente que estaba buscando... Mira, tenemos ya muchos tiros dados, esto no significa nada, pero tenemos muchos tiros dados los 4 que estamos aquí y yo creo que a veces nos queremos dar, no lo digo por Susana, Susana la quiero muchísimo, y es una chica estupenda, una periodista maravillosa. La han utilizado yo creo que para darle a Luis Enrique mucha trascendencia y que no está, o sea, a mí me dice eso Luis Enrique, yo me parto de risa, de que yo me lo tomo a WhatsApp. Además de un tío que acaba de ganar 5-0 una final de Champions con una exhibición monumental y que venga y dice, estoy aquí pero no por ti, que lo sepas, estoy por Claro. Pues, pero si es que como si a mí Ancelotti
viene a una para darle la menor entrevista. trascendencia, Claro, ¿no? si yo trabajara en televisión española y viene, o en Movistar, y viene Ancelotti y estoy yo allí en la entrevista, pues, y me Vengo dice, por oye, este. que venga, pero no por ti, ¿eh? Pues diré, pues normal, joder. Pues vale. Yo hubiera hecho lo mismo, claro. Si te está calzando hostias cada 2 por 3, pues es normal que no Pues vengas por yo mí. creo que se le ha querido dar una trascendencia que sinceramente no tiene más que Luis Enrique, es que no tiene dobleces, o sea, que Luis Enrique te dice las cosas tal cual las siente, las piensa y será cualquier cosa, pero un fingidor, desde luego Luis Enrique no, por lo que yo le conozco no lo es. Y yo creo que es que se le quiere dar todo, pues como estabas hablando antes, ¿no? Que si lo del penalti, que si esto, que si el comunicado del Madrid, ya es que da igual lo que digas, cómo lo digas, en qué condiciones lo digas, que todo el mundo intenta darle la vuelta. Y a mí me parece que lo de Luis Enrique es una cosa de lo más normal. La prueba es lo que comentaba Osvaldo de Osvaldo Orfeo del comunicado. Es que sacarle punta ya a un comunicado de felicitación de un club ya es. Porque dice nuestro querido Luis Enrique, oiga, pues para reforzar la gente del pero- Madrid, pero- pues será un tío Pero querido. sobre todo, claro, pero sobre todo cuando estás mencionando a su hija, ¿no? Claro. Quiero decir que ahí no puede haber la más mínima duda de la intencionalidad de ese comunicado, ¿no? Otra cosa es que hubieras hecho otra cosa, hijo, cosa, no sé. Ha habido también mucho cachondeo con el tuit del Sevilla felicitando a Maresca en la final con el Betis. Bueno, ahí puedo entender que hay otra salsa, ¿no? Pero cuando se menciona a una persona que desafortunadamente nos ha dejado, yo creo que eso no puede tener. A mí me ha parecido muy irrespetuoso por parte de las personas que, bueno, pues que han querido ver ahí segunda intención. Luis Enrique en estado puro, ahí compras el paquete entero, ¿no? Claro. Esto es como la gente que se quejaba de algunas cosas de Mourinho, oye, el personaje lo es así. Claro, que él se lo puede ahorrar y eso le también, pues sí, bueno, pues decide no ahorrárselo. Pues bueno, pero yo creo que tampoco no hay que hiperactuar cuando nos encontramos con algo de eso. Oye, todos nos hemos encontrado en una rueda de prensa después de haber publicado algo o haber dicho algo en una cadena, en una emisora, que quien está dando la rueda de prensa te tira una indirecta, una pregunta o te dice, bueno, pues oye, pues tú estás en tu lugar, contestas y ya está, pero no hay que hiperactuar a partir de eso, ¿no? Bueno, y Luis Enrique, pues es él en estado puro. Es él en estado puro. No lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar a estas alturas. No. Bueno, pues nada, muchas gracias, Charlie. Venga, gracias, Juan Carlos. Chao. ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Dónde vas? ¿Al entrenamiento o qué? Fútbol total, Ciro. De prensa y de la selección. Ah, vale. He visto que Maroto ha ido a Dachau, ¿no? Ha ido a Dachau. Maroto ha ido a Dachau. Sí, Maroto ha ido a Dachau, era un campo de concentración, sí. Sí, era donde había sobre todo prisioneros políticos, más que… Sí, sobre todo. Al principio políticos. Sí, al principio de prisioneros políticos. Después ya hubo un poco de todo, pero sobre todo prisioneros políticos hubo en Dachau. Bueno, pues nada, muchas gracias, Orfeo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.